Vamos a empezar, ¿no? Cuando... Dios. Ya. Buenas tardes, muchas gracias a los que están aquí presentes y a los que están a la otra parte de la cámara. Una nueva sesión sobre asuntos económicos que nos afectan a todos al bolsillo, un poco más, un poco menos. Hace unos días fue sobre el tema de las pensiones. Hoy vamos a hablar sobre la gasolina. Bueno, me voy a presentar porque hay gente que no me conocerá, lógicamente. Mi nombre es José Antonio Cachafeiro. Estoy jubilado, soy pensionista, trabajé en la banca durante muchos años. Toda mi sesión en la banca, toda mi trayectoria fue casi toda como interventor y como director de oficina. Luego, cuando el banco me prejubiló, pues fui titular de una asesoría fiscal y una asesoría laboral. Por consiguiente, de tema de números y de impuestos y de datos, pues quizá soy un poco friki de todo eso. Me gusta mucho, me gusta trabajar con ellos, porque además los números tienen una ventaja, un inconveniente. Yo creo que la ventaja es que los números no engañan. Lo que engaña es la interpretación de los números, pero los números no engañan. Entonces, hoy voy a hablar sobre el tema de la gasolina. Vamos a ver, el tema de la gasolina me llama la atención, como a todos, porque ya estamos en una época en la que la gasolina pues tiene unos movimientos muy especulativos. La gasolina, de luego, cualquier producto petrolífero, cualquier producto derivado del petróleo es muy especulativo, al igual que las materias primas. Es un tipo de producto en el que además es muy volátil, su cotización muchas veces no se entiende el por qué sube o por qué baja, porque además depende de muchas situaciones geopolíticas, situaciones estratégicas. Ahora, por ejemplo, está bajando el precio del barril de petróleo en el mercado de futuros, pues porque China gasta el 1,4% menos que el año pasado, entonces eso ya preocupa a los países exportadores. Claro, el 1,4% menos de China es una barbaridad. Es decir, cuando pasó la guerra de Ucrania, bueno, pues hubo un crecimiento del coste de los derivados del petróleo. Ese coste ahora ya no existe, porque ahora hay ese problema con China que ha tapado el tema del coste de la guerra. Entonces, bueno, me ha llamado la atención siempre esto de la gasolina y de los productos energéticos. Por eso, por la fluctuación, por la forma de calcular el precio de la energía. He titulado esto "Si nos engañan", porque yo, en mi fuero interno, yo creo que nos engañan. Pero es que, y al final veremos una hoja de Excel que he hecho sobre los precios, y es inexplicable los precios y los movimientos en los precios que hay. Pero no he conseguido encontrar en qué sitio nos engañan. Bueno, en un sitio sí, he conseguido ver que en los impuestos nos están cobrando impuestos de más en el precio de la gasolina, luego lo veremos en dónde. Pero además nos están cobrando de más, todos los gobiernos son conocedores de ello y todos son consentidores de ello y ninguno dice nada. Por consiguiente, bueno, pues malamente nos podemos fiar ni del gobierno que está, ni del que estuvo, ni del que viene en este tema. Nos van a engañar todos. Los productos energéticos estamos viendo que son fundamentales para el desarrollo de un país. Ya vemos ahora mismo con el Mundial de Fútbol en Qatar, o sea, el dinero que ganan los árabes con el petróleo, del petróleo es terrible, pero no solamente ganan dinero los países árabes, también ganan los gobiernos con los impuestos. Es el producto. Los derivados del petróleo son los productos más penalizados fiscalmente en cualquier país del mundo occidental. En cualquier país del mundo occidental. Han encontrado un filón los países con la gasolina y con el gasoil y con tal, yo creo que hasta es vergonzoso. Bueno, vamos a ver. El petróleo, vamos a partir de la base que es el petróleo. El petróleo, o sea, el petróleo es la base de todos los derivados. El petróleo tiene unos componentes que yo creo que es de los productos mejor, ¿qué palabra diría yo? Mayor
mejor utilizados que hay en el mundo actualmente. Es decir, del petróleo sacamos todo, plásticos, gas, sacamos de todo. Un barril de petróleo nos da desde la gasolina, que es lo que más conocemos, hasta el asfalto, hasta gas, hasta incluso medicamentos, hasta incluso se derivan y sacan medicamentos. Hay unos términos los más normales en el petróleo, pues es lo que es el barril de petróleo, que es la forma de medir la capacidad de medir el petróleo. Cada barril son 159 litros de producto. Existen varios tipos de petróleo, el petróleo Brent, que es el que se utiliza en Europa, el del Mar del Norte, y luego está el de la OPEC, el de los Estados Unidos. La referencia para Europa es el petróleo Brent, es el que se cotiza en la bolsa de Londres, etcétera. Es el que cuando dicen en televisión subió bajo el petróleo, es el petróleo Brent. La gasolina es derivado, se saca un 11% del petróleo, cada barril suele dar unos 17 litros de gasolina. De gasóleo son 71 litros. Se saca más producto, más gasóleo del petróleo porque tienen mayor y más destilación. Eso también incide en que el gasóleo sea más caro ahora que la gasolina. El gasóleo se destila, para obtener gasóleo se destila a temperaturas muy altas. Y eso es a base de calentamiento. Y para ese calentamiento, para la destilación, es a base de consumir gas. Por consiguiente, de siempre el gasóleo ha sido más barato que la gasolina, porque está grabado con menos impuestos, como veremos después, que la gasolina. Pero en cambio ahora está más caro porque para generar gasóleo hay que consumir mucho gas, por consiguiente incrementa el precio. La cotización del crudo del petróleo fluctúa muchísimo porque ya hemos quedado que es muy volátil. Ya hemos dicho que es un producto que está muy sujeto a oscilaciones geopolíticas a nivel mundial. Los que ya tenemos una edad, como los que estamos aquí, nos acordamos, tengo aquí la gráfica, de cuando el petróleo en el año, luego lo veremos, en el año 76 costaba el barril de petróleo 12,8 dólares el barril. En cambio ahora ya vemos lo que cuesta. Todos recordamos cuando fue la crisis del petróleo en el 73 y en el 78. Que en el 78 pasó a 36,8 euros, es decir, subió un 300%, porque eso fue cuando la OPEC, viendo que les engañábamos en el mundo occidental con el precio del petróleo, decidieron congelar la extracción y entonces hizo subir el precio. Luego también influye muchísimo en el precio del petróleo es que el petróleo se paga en euros, se paga en dólares y claro, nosotros tenemos euros. Es decir, cuando nos encontramos que el dólar está más bajo que el petróleo, que el oro, que el dólar está más bajo que el euro, a nosotros nos beneficia porque con un euro compramos más petróleo porque el dólar está, pues no sé, a 1,40 cuando estaba. Claro, ahora no, ahora estamos a la par o incluso el dólar está superando el euro. Es decir, no solamente nos tenemos que fijar en que el barril de petróleo suba o baje de valor, es que tenemos que fijarnos en que el euro y el dólar suban o bajen las cotizaciones. Oscilan mucho. También lo veremos después, unos gráficos que tengo hechos. Esta compañía CLH, bueno, aquí nos acordamos todos de lo que era la antigua CAMSA, ¿no? Que era el monopolio del petróleo que había en España. Cuando el gobierno, el Estado, marcaba los precios de la gasolina, del azúcar, del aceite, de la leche, del pan, estaba todo sujeto a control estatal en cuanto a los precios de las materias. Estaba la CAMSA, que era la que nos marcaba el precio de la gasolina, el precio del petróleo, etcétera, etcétera. CLH es la compañía logística de hidrocarburos, que es la que distribuye, aún se ve por ahí, esas grandes cisternas inmensas que son los depósitos, esos son CLH, la compañía logística de hidrocarburos, también es la que reparte en los aeropuertos a los aviones, eso lo hace CLH. Tiene digamos, las refinerías, todo su petróleo, todas sus gasolinas y demás derivados se lo dan a CLH y CLH luego lo distribuye a través de oleoductos y tal a
a las compañías Repsol, Cepsa y BP, que son los mayoristas en España. Se supone, oficialmente se supone que no tendría que haber, se supone, aquí hay algo que ha saltado. Hay algo que ha saltado. Porque no teníamos que haber llegado todavía a... No teníamos que haber llegado todavía a... Nos hemos salido. No hemos llegado todavía de... no, sí, por eso. Y eso no ha salido. Nos hemos salido. No, para atrás. Bueno, es igual. Vamos a ver. Esa, sí, señor. Esa, sí, señor. Ah, que lo paso con esto mejor que con la tecla. Vamos a ver. Esa no es el anterior. Los mayores. Sí, está bien, vale. Vamos a ver. En España se supone que no hay monopolio de los derivados del petróleo. Y no es cierto. No es cierto, porque para eso no hace falta analizar mucho, ya se sabe. Cepsa, BP y Repsol, los precios de las gasolinas, ellos lo marcan y ellos se dicen, porque en el mercado de la competencia, cuando vamos al campo, vamos a Carrefour, vemos que la leche de uno es la misma leche, en uno vale menos, otro vale más. Aquí en la gasolina ya vemos que los suben y los bajan todos al unísono, y que menos mal que ahora hay compañías de low cost que han variado, que les han metido un poco de apuro, porque si no ya vemos que todos los lunes marcan el precio y los martes los marcan y todos, si sube uno, sube el otro, si baja uno, baja el otro. O sea, sigue siendo un auténtico monopolio. Pasa que ahora es un monopolio autorizado porque a todos los gobiernos, a este y a cualquier gobierno les interesa, por la cantidad de dinero que ganan con todo esto. Bueno, vamos a entrar ya un poquito más en materia de dinero. Todos los gasóleos y las gasolinas llevan un impuesto especial. Luego veremos que el 47 o 48% del precio del litro de gasolina son impuestos. Luego veremos un gráfico que nos ha dado la Asociación Española de Productos Petrolíferos, que se detalla muy bien. Este impuesto del impuesto especial de hidrocarburos se creó en el 92, luego se fue modificando y ya se cerró, ya se estabilizó definitivamente en el año 2013. Antes, además, se permitía que las autoridades autónomas pudieran aplicar lo que llamaban el céntimo sanitario. Galicia era la que más cobraba 4 céntimos por litro. Y en el 2013, eso ya, en el gobierno de Rajoy, eso ya se quitó de todo y ya no hay céntimo sanitario y, lógicamente, se igualó, pero como hacen siempre, se igualó por arriba, nunca por abajo. Entonces, ya se igualó, ya no hay céntimo sanitario ni nada. Ahora ya todo, las gasolinas, tributan por cada litro. No va, es decir, no va en porcentaje como el IVA, que el IVA va en porcentaje de producto de venta, el 21% sobre el producto de venta. Aquí no, aquí es 0,47 céntimos de euro por cada litro de gasolina. Si la gasolina está a 3 euros venta público, el Estado sigue cobrando esto. Y si está a 1 euro el litro de gasolina, el Estado sigue cobrando esto de impuestos de hidrocarburos, este importe. Por consiguiente, él tiene una gran ventaja, porque suba o baje van a cobrar lo mismo. Ahora está alto, pero cuando está abajo siguen cobrando lo mismo. Y luego está el IVA. El IVA ya sabemos todos, aquí hay es lo que luego ya os comentaré. Aquí hay una trampa del gobierno muy clara, porque todos sabemos que el IVA se aplica. El IVA es un impuesto que se aplica sobre compras y por servicios. Es decir, yo compro un kilo de azúcar y sé que eso lleva un 4% de IVA. O compro una lámpara y sé que eso lleva un 28% de IVA. Y que nunca el IVA se aplica sobre un impuesto, porque eso se llama doble imposición. Bueno, pues en hidrocarburos, en el alcohol y en la energía, se está aplicando el impuesto del IVA sobre el propio impuesto que lleva el producto. Y eso todos los gobiernos, yo no he visto a ningún político de estos que andan opositando y cuando no opositan y cuando están en el gobierno, ninguno que se queje de esto. Luego daré la cifra
a agosto, me parece que es a septiembre, lo que nos lleva tangado, usando esa palabra así tan juvenil, tangado el gobierno, por esos 10 céntimos que nos aplica de IVA sobre el impuesto de hidrocarburos. Y vamos a ver que es mucho dinero. Todas las autonomías, por eso digo que a nadie protesta, ningún político protesta, porque aquí todo el mundo se beneficia de eso. Las autonomías se llevan el 58% del impuesto del IVA que recauda el Estado. Es decir, que no van a protestar ninguna autonomía de ningún partido político porque se le está aplicando 10 céntimos de IVA sobre cada litro de manera, digamos, vamos a dejarlo en irregular, porque el 58% de ese desfase que nos están cobrando se lo llevan las autonomías. Por consiguiente, ninguno dice que está mal hecho. Todos callan, todos callan. Y luego otro término también que es el de la ESA, la AOP, es la Asociación Española de Productos Petrolíferos. Esta es una página muy interesante, muy curiosa. Yo la he estado utilizando mucho para sacar la información, es muy curiosa porque te explica mucho, si te gustan estas cosas de números y datos, te desciende mucho al nivel de qué cantidad de productos se saca de cada barril, cuánto va a asfaltos, cuánto va a medicina, cuánto va a cosmética. Es muy curioso, tiene datos muy curiosos. Bueno, en España decir por curiosidad que hay 7.700 puntos de gasolineras, que casi todas son franquicias, son de bandera, y luego las de bajo coste hay ya unas 3.000 aproximadamente. A agosto de este año el consumo de gasolina ha sido de 3.728.000 toneladas de gasolina, incrementándose en un 12,5% sobre el año 21, y de gasóleos 20.959.000 toneladas, siendo el aumento del 3,5%. Es decir, se ha notado bien estas cifras son mareantes. Se ha notado bastante bien que se acabó la pandemia, gracias a Dios, y que se ha vuelto a la normalidad. Aquí pongo como dato curioso lo que factura Repsol y lo que factura Cepsa y BP. Ya vemos que, bueno, Repsol y Cepsa son las mayoritarias. Y bien, ahora el precio del petróleo. Aquí se ve lo que yo decía antes, las oscilaciones tan tremendas que tiene el precio del petróleo, y que si nos fijamos cómo han incidido situaciones geopolíticas y geoestratégicas en el precio del barril de petróleo a lo largo de los tiempos. Por ejemplo, en el 2015, 16 y 17, ¿cómo bajó el precio del petróleo, los barriles de petróleo? Porque el mundo estaba con una crisis económica terrible. Y ahí había que bajar. En cambio, en el 2011 y 2012, hasta que no reventó bien la crisis, el precio del petróleo estuvo altísimo. Luego, cuando empezó a ir la crisis en el 2018, ha vuelto a subir. En el 2020 bajó, que fue cuando empezó la pandemia del COVID. Es decir, incide el COVID, incide todo en el precio del barril de petróleo. Y si tiro para atrás, bueno, arriba del todo se ve el año 97, 98, a cómo estaba. Aquí nos acordamos todos de cuando la gasolina hace 20 años estaba el litro no sé, a 70 pesetas, 65, 70 pesetas el litro de gasolina. O sea, vamos, como a 50, 60 céntimos de euro. Todavía no había euros, pero era muy barata. Pues eran estos años. Luego empezó a subir, y fíjate, 2007, 2008, cuando todo el mundo éramos millonarios y todo el mundo teníamos 3 casas en la playa, esas cosas, ¿a qué precio se puso la gasolina? Altísimo. Bueno, fue por esa situación geopolítica que incidió mucho en el precio del barril de petróleo. Incide mucho en el precio del barril de petróleo. Aquí en este comentario hablo sobre el tema del precio del barril. Como en el 76 el precio era 12,8 el barril, cuando Irán hubo aquellos problemas con lo de Khomeini y todo aquel jaleo que se montó, subió hasta 36,8, luego tuvo bajadas bruscas, luego cuando China y la India empezaron a crecer económicamente tantísimo, países emergentes, a $120 el barril. Es decir, el petróleo no es
no es como, a ver si sé decir, no es un producto que se mantenga en el tiempo estable en cuanto al precio. Es un producto como las materias primas. Son productos muy fluctuantes, son muy volátiles, muy volátiles. La cotización del dólar con el euro. Bueno, esto es. A ver, Alejandro. Perdón. Vamos a ver. Cuando la economía mundial, ahora mismo Estados Unidos es la que está marcando la pauta económica a nivel mundial, porque está compitiendo con China de una manera bestial. Están un poco a ver qué se lleva la tarta a su casa. De hecho, al mundo occidental, Europa occidental, nos está afectando bastante los tipos de interés que está marcando Estados Unidos, la Reserva Federal, porque nos está obligando a nosotros a subir los tipos de interés, aparte de que el mercado está exigiendo tirar hacia arriba los tipos de interés, porque no se puede, una economía no funciona con interés cero. Eso no funciona. Ahora la gente se quejan mucho con las hipotecas que suben al 2,5 al 3, cuando todos sabemos, los que tenemos hipoteca de hace 25 años, que estaban al 15 y al 16. Entonces, es que el tipo de interés acostumbrados a que sea el 0%, eso está muy bien para que todo el mundo tengamos piso, pero eso no se puede sostener porque los bancos tienen que ganar dinero, igual que el Corte Inglés, igual que el de la tienda de la esquina. Y entonces tipo de interés cero no se puede mantener, Y ahora mismo la Reserva Federal americana está tirando para arriba los tipos de interés para frenar su inflación, para que su economía crezca, porque si yo tengo unos ahorros, si yo tengo 100 millones de euros, cosa que me sucede con bastante frecuencia, en lugar de invertirlos en un banco, los invierto en dólares, porque están al 3,50%. Ya está. Es así de sencillo el tema de la economía. Los que tienen dinero y tienen capital, aparte de que el dinero es muy cobarde, el dinero es muy cobarde, lógicamente, que tiene dinero quiere amarrar, lógicamente va buscando rentabilidades. Y ahora mismo lo que renta es el dólar. Entonces yo tengo 100 millones de euros y los meto en dólares, que me están pagando el 3,5. Y el euro cae porque lógicamente los grandes inversores van a buscar dólares. Pues eso no, cuando el euro estaba muy potente, hace unos años, pues el euro estaba a 1,40 en relación con el dólar. Claro, entonces éramos los amos del mundo, pero ahora ya se acabó. Entonces, incide muchísimo en el precio del petróleo, del barril, el cambio del dólar con el euro. Si el dólar sube, aunque el barril baje, nos va a costar más dinero comprar petróleo que si fuera viceversa. A ver. Pues no. Pues no. Pues no. Pues no. Alejandro, ven para acá, hijo, por favor. Además, precisamente ahora vienen unos gráficos muy elocuentes. ¿Qué le pasa a esa presentación? Hay unos gráficos muy elocuentes. ¿Cuáles? Actividad espacio. Ahí, no, es esa. Es esta. Es una carpeta. La verdad sobre el precio de la gasolina. Son las dos, una es en PDF y la otra es en PowerPoint. Me es igual cualquiera de las dos. ¿Cuál prefieres? Yo casi prefiero PDF. No, perdón, la presentación. A ver si Empezaron a salir pantallas en blanco. Ahí estamos. Empezaron a salir pantallas en blanco. Bueno, son cosas que pasan. Misterios de la técnica. Inventos que hace el hombre blanco.
Todo eso. A ver. Así todo yo sentado, que me desenvuelvo. Bien. Fiscalidad, pero no sale. ¿Cómo es? A ver, bueno, sale. Este ejemplo no sale. Pero bueno, este no sale. No, este no sale, se han comido varios, ¿eh? Pero bueno. Se han comido varios. Vamos a ver. Hay un gráfico que no se ve. Ese. Gráfico que no se ve. Siempre. Vamos a ver. Son esos de ahí. Pero espera. Pero sé que Ahí. bien, pero estaba en otro sitio. Ahora. Ese sí, pero hay Uno ese. y otro. Bueno, pues vete arriba, del PDF, a ver. Monte. Sí, pero ese es el que La estábamos presentación viendo. no vale. Da igual. Perdón, pues esto es misterio de la técnica. Es igual, si no es igual. Venga, es igual. No, es que este gráfico es muy irrelevante. Mira, vamos a hacer una cosa. Tira para atrás. Tira para atrás. Vete al gráfico número 3 o al número 4. Gráfico número 2. Número 2, al número 2. Ese. Bingo. Ya. Vamos a ver. Y esto es, joder. Y esto para ampliarlo más, para que se vea más. Se ve mejor. No, se ve. Venga, es igual, si no, déjalo. No, que no se vaya a escacharrar. Ver Que no se vaya a escacharrar. pantalla completa. Vale. Venga, bueno, Eso venga, es lo que es igual. tenemos. Que no se vaya a escacharrar. Vamos a ver. Este gráfico, por eso quería que se viera. Aquí se ve, a datos agosto del año 22, en qué se divide el coste de un litro de gasolina. Ahí está, explicado. El litro de gasolina, en qué se compone más o menos un 40%, al lado va el del gasóleo, es el coste. El coste, el refino, en fin, la elaboración, traer el petróleo, comprarlo, un 40%. Un 17% son los costes de distribución, lo que hablábamos de CLH, el margen de CLH, de almacenamiento, de traerlo de la refinería, de distribuirlo, y los márgenes comerciales que tienen las gasolineras, que no tienen tanto margen comercial en una gasolinera, ¿eh? No tiene tanto margen. Y luego está en impuestos, ya vemos que el gasóleo tiene menos impuestos. Ya hemos visto antes que el impuesto especial de hidrocarburos de la gasolina era 0,47 y del gasóleo era 0,40. Es decir, un 43%. ¿Qué sucede? Que a medida que suba el precio de la gasolina, el importe en impuestos es menor porque hablamos de que el impuesto de hidrocarburos va en relación con el litro, no con el precio. Por consiguiente, mayor precio baja el porcentaje sobre el precio de la gasolina del impuesto especial de hidrocarburos y a menor precio incide más. Y luego vamos a la fiscalidad, que no se ve muy bien que digamos, pero bueno, lo voy a comentar y se va a entender bien. Escuchamos por la televisión, están diciendo de que este año la recaudación de impuestos del IVA está siendo muy alta,
Es decir, la inflación se está siendo aprovechada fiscalmente porque se recauda más de IVA, porque los productos valen más. Se lleva cerca de un 22% de incremento de recaudación por el IVA a agosto de este año. A agosto. Una regla de 3 bien sencilla. Si por 8 meses es tanto, por 12 meses es cuánto. Es decir, muy bien, se puede superar el 27-28% de incremento de recaudación del IVA en lo que va de año. Esto tiene una finalidad muy buena, porque dicen, eso que se ha bajado la recaudación del IVA, tanto del gas como de la luz. Ojo, se ha bajado al 5%. Este es un impuesto, como decía el otro día, es un impuesto muy injusto, porque tanto lo paga Amancio Ortega como lo paga el pobre que cobra una pensión de 700 euros. Es un impuesto muy injusto. Es justo porque se paga sobre el consumo, pero es injusto porque paga lo mismo el que gana mucho como el que gana poco. Entonces se aprovechan los estados cuando hay inflación, en la recaudación es superior. Es un impuesto que pagamos todos, por consiguiente la recaudación es muy superior a la que sería normal con precios bajos, y eso al Estado le viene bien para varias cosas. Entre una de ellas es para que el déficit, como pasa en España ahora mismo, el déficit del país no se dispare, porque hay mayores ingresos. Es decir, si no se recaudara eso en el IVA, bueno, a nivel general, la recaudación de impuestos en este año, a nivel por todos los impuestos, a agosto, era un 18% superior a agosto del año anterior. Si no sucediera esto, el déficit estructural del Estado español para este año 2022 sería muy superior, como mínimo sería un 20% más. Porque si recaudamos un 20% más, si no lo recaudáramos, el déficit del Estado sería un 20% más. Eso es contar con los dedos. Entonces, claro, eso viene muy bien, incrementar las recaudaciones. Por eso son tan reacios a rebajar cualquier impuesto. Prefieren cobrar impuestos y luego ellos repartirlo, porque ya veremos después lo de los famosos 20 céntimos de la gasolina, que es otro truco que tienen montado, es otro truco. Como prefieren, en lugar de rebajar, en lugar de pagar menos por la gasolina, pagar menos, no que me descuenten 20 céntimos, es ya no pagarlos siquiera, que ya ni me descuenten, pero ya no pagarlos, o no, prefieren que paguemos toda la gasolina al precio completo con el IVA e impuestos de hidrocarburos y luego darme los 20 céntimos que no viceversa. Aparte de porque políticamente, a efectos de propaganda, no es lo mismo, claro, que me regalen 20 céntimos a que ya no me los cobren. O sea, no es lo mismo. Entonces, por eso he sacado este gráfico, porque además hay un dato que es también muy, y lo tengo subrayado. Ahí no lo tengo subrayado, pero en mi hoja sí. De hidrocarburos se ha generado un 9% más de impuestos por hidrocarburos que el año anterior. El 9% más. Ya hemos visto los miles de kilos de kilotoneladas que se venden de gasolina, un 9% de más. Han sido 8.168 millones de euros a agosto los recaudados por los impuestos de hidrocarburos. Vamos a ver. Si el precio de la gasolina hemos quedado que es un 40% es el coste de la gasolina y un 17%, es decir, un 57% es lo que cuesta la gasolina. ¿Qué negocio genera un beneficio así ya de entrada de un 40 y muchos % así de entrada, sin levantarse de la silla? El del petróleo, el de la gasolina. Que el Estado, su margen comercial del Estado es un 47, un 43, un 48, según sea el precio, es el margen que se lleva el Estado para su casa. Vamos, lo que antes decía de eso que yo usaba la palabra tangar, que nos estaban cobrando esos impuestos de más por la gasolina.
según informa la OPEP, el acumulado hasta agosto se habían consumido en España 3.798, a ver, 3.798.000 toneladas de gasolinas. Considerando que la densidad de la gasolina es 700, esto es una operación que ha habido que hacerla a numeritos, porque eso no, de 720 kilogramos por metro cúbico, nos da que se han vendido 7.326.000 litros de gasolina durante estos 8 meses. Por consiguiente, a este importe, si le aplicamos el 21% de IVA, nos está dando el importe que hemos dicho de recaudación. Pero, a ver si yo me sé explicar, para que yo sé el dato, pero para que se me pueda entender. Aquí he puesto este ticket, un ticket mío. Observamos que en el ticket de la gasolina nos dice total de la factura, no tal, no sé tal, y nos pone la bonificación y nos dice base imponible. La base imponible es el precio total que nos están aplicando de precio de venta público de la gasolina, que es, hemos quedado que es el 40% de coste, el 17% de márgenes y el 43% de impuestos. Esa es la base imponible. Y sobre esa base imponible nos están aplicando el 21%. Es decir, me están cobrando el 21% de 0,47,3%, que es el impuesto especial de hidrocarburos. Me están aplicando doble fiscalidad sobre el nuevo producto. Y ese 21% sobre el impuesto resulta que son 10 céntimos de euro por cada litro de gasolina que despachan. 10 céntimos, es decir, yo voy a la gasolinera y me echan 40 litros de gasolina, 40, y me están tangando ya el 0,10% de ese precio de la gasolina. Eso, hice los cálculos. Que al año 22, al mes de agosto, de los 7.326 millones de litros de gasolina, si le aplicamos los 10 céntimos, nos resulta que nos han aplicado, nos han cobrado además 732 millones de euros a todos los españoles. Esos 10 céntimos de cada litro de gasolina nos han tangado ya 732,6 millones de euros a agosto. Lo mismo, las mismas cuentas las hago con el gasóleo. Las mismas. Y la misma con el gasóleo pesquero, el de calefacción, con cualquier hidrocarburo nos están tangando. Bueno, miento, en el pesquero, creo que el pesquero tiene bonificación de IVA, igual que el agrícola, pero el gasóleo del taxista o del camionero no. Entonces nos están cobrando 10 céntimos por cada litro. Que eso, no sé si alguno conocéis que algún producto de hidrocarburos tenga, que no sea hidrocarburos, tenga también esta aplicación de IVA sobre el impuesto. Yo no conozco. La luz sí que lo tiene y el alcohol sí que lo tiene. Nada más. Pero las camisas o los jerseys o la ropa de comida, eso no se aplica. De esto, ahora que los políticos salen tanto en televisión y hablan de tantas cosas, ninguno se queja de nada. Nadie dice nada porque lo hacen unos y lo hacen los otros. Ni las autonomías no se quejan porque hemos visto que cobran el 58% de recaudación es para ellos. Luego, en el tema de los precios medios de la gasolina por provincias y autonomías. Ahí también, bueno, hay un detalle que no comenté, se me ha pasado por alto al principio cuando hablaba de los precios del petróleo. En España, en el año 70, España siempre se ha llevado muy bien con los árabes, ya en el régimen del general Franco también, y luego con el rey Juan Carlos también. Eso ha sido una bendición, una suerte para España como país, porque en el 73 y el 78, cuando la crisis del petróleo, España no había con qué pagar el petróleo, no había dinero para pagar, sobre todo en el 78.
y gracias a la amistad con los árabes nos han mandado petróleo que luego se ha ido pagando sucesivamente a lo largo de los años. Eso es una curiosidad bueno, que la comento como curiosidad. A veces hay que tener amigos, aunque no nos gusten, hay que tener amigos, aunque nos caigan un poco gordos. Vamos a ver, aquí estos datos dicen que la autonomía con el precio más caro en gasolina es Baleares. También puede ser entendible, ¿no? Por el transporte, en fin, los barcos, etcétera, etcétera. Es entendible. Lo que ya menos entendible es que Galicia sea la quinta, ocupe el quinto lugar en orden de precios. Tiene una refinería en La Coruña. Eso ya sí que no es entendible. En cambio, Andalucía, de las más baratas, hombre, tiene una refinería en Huelva. Y es de las más baratas. Es entendible. Y Murcia es la más barata de todas, cuando tiene una refinería también allí. O sea, Galicia, no sé por qué, somos los quinto más caros en cuanto al precio del petróleo. Y en cuanto a provincias, ya vemos que La Coruña es la tercera más cara en cuanto al precio, con la refinería está en la puerta. Orense es la sexta, Pontevedra la 13ª y Lugo la 16ª. Pero La Coruña, que sea la tercera más cara, es saber a ver si alguien lo puede explicar, no se entiende. No se entiende. Las últimas en cuanto al precio ya vemos que son Lérida, Tarragona y Zaragoza. Y Madrid y Barcelona, que son las que más consumen, están muy por debajo de las provincias gallegas. Pero muy por debajo. Y aquí pongo el cuadro de las, dado por el gobierno, por el Ministerio de Transición Ecológica. Ahí van de orden de menor a mayor en cuanto a los precios. Ya vemos que Lérida, Tarragona, Zaragoza, Murcia, Guadalajara, Ciudad Real son las más baratas. Las más caras, Baleares, Ávila, La Coruña, Burgos, La Rioja. Parece que Guipúzcoa, Jesús, también es de las más caras. Allí no tiene refinería. Pero aquí, fíjate, Coruña. Bueno, ahora vamos a la curiosidad de los famosos, de los 20 céntimos. Al parecer lo van a cambiar a partir de enero, cambian. Yo particularmente, esta medida me parece totalmente injusta. Totalmente injusta para mí. Me parece que es una medida totalmente propagandística, punto, no tiene otra explicación. Porque no encuentro explicación del que el portugués que venga a España, a Tui, llene el tanque de gasolina y yo le subvencione los 20 céntimos, o que el francés que cruce a Irún, a Fuenterrabía, yo le pague los 20 céntimos de la gasolina, o que yo me hagan un descuento de 20 céntimos, igual que al taxista, o que al viajante, o que al camionero, o que al tractorista. Eso me parece a mí una aberración. O sea, yo mis 20 céntimos tienen que dárselos al taxista, o al viajante, o al camionero, no a mí. Que si yo cojo el coche por pasear, pues si quiero pasear con el coche pago. Y si no voy en el taxi, voy en el autobús, en el Bitrasa. Pero bueno, entonces sí, al parecer lo van a cambiar ahora, Se conoce que, no sé, se habrán dado cuenta, no se habrán dado cuenta, pero lo van a cambiar. Yo creo que lo mismo que cuando vamos a la farmacia y el farmacéutico no sabe la pensión que cobramos, no sabe lo que cobramos, ni sabe el sueldo que tenemos, pero sí que tiene en su ordenador que si mete nuestra tarjeta sabe en qué trancha estamos para que nos cobre un porcentaje o no de la medicación. Y algo tendrían que hacer con los gasolineros, ¿no? Para tu carnet de identidad, allí al meterlo, pues te digan, este tío está en la trancha número 3, en la trancha número 2, en la trancha número 4, igual que lo sabe el farmacéutico para cobrarte la gasolina o el... Es lo que yo entiendo. No me parece una medida justa. No me parece justo. El que yo coja el coche para irme el fin de semana a comer a Salvatierra y que me descuenten 20 céntimos y el que está todo el día en la carretera trabajando les cuento lo mismo, que a mí no me parece justo. Pero bueno, vamos a desglosar esto de... Yo aquí he tomado un ejemplo que le echo yo al coche 20 euros de gasolina. 20 euros de gasolina. Y he tomado como referencia 2 euros el litro. Los porcentajes varían, pero bueno, para más facilidad para cálculos. Es decir, yo le he echado 20 euros, han sido 10 litros de gasolina, de los cuales del impuesto de hidrocarburos, aquí está el desglose, ¿no? El
el coste ha sido 8,49, la distribución tal, el impuesto tanto, base imponible tanto, el IVA tanto, total he pagado 20 euros. Ese es el desglose de la factura mía de la gasolina. Ahora, el Estado. El Estado aporta 15 euros por cada, 15 céntimos, ¿no? Por cada litro de gasolina. Bien, aquí está lo que supone el coste de la mercancía, etcétera. El mismo desglose con 20 euros que ha aportado, y si son 15 euros, que es lo que aporta el Estado. Si pasamos a la siguiente página, es que explicar los números, el que yo los entienda, sí, pero luego el saber explicarlos no resulta muy sencillo. Vamos a ver. Si de los 20 céntimos, si el Estado considerando el precio de venta al público del litro de gasolina a 1,70 el litro, si se descuentan los 20 céntimos, el precio final queda 1,50, por lo que el porcentaje aplicado de la bonificación es del 11,76% del total. Hagamos el desglose. 1,70 euros el litro, de los cuales 0,93 céntimos son el coste, hidrocarburos el cuental y 0,29 el IVA. Por consiguiente, los impuestos que se pagan son 0,76 céntimos, que es el 45% del total. Si aplicásemos el IVA solamente por lo que es el coste y la distribución, solamente por el coste y la distribución, bajando el IVA al 15% y no al 21%, es decir, aplicamos el 15% de IVA solamente de los 0,93 céntimos, no del impuesto de hidrocarburos. Solamente, no el 21%, sino el 15% de lo que es el coste. Bajamos el IVA a un 6%. El precio final sería 1,373 euros el litro. Es decir, ya nos ahorraríamos 32 céntimos en litro. Solamente bajando el IVA del 21 al 15% y aplicando solamente el IVA por lo que debería de ser, que es el coste y el servicio, ya nos ahorrábamos 32 céntimos en litro. Es decir, no nos tenían que regalar nada. Y habíamos rebajado el IVA solamente el 6%. No sé si me explico con claridad. Ahí se ve la trampa. Es decir, te cobran todos los impuestos para que luego ellos de manera graciosa los reparten como les parece bien o como creen oportuno. No me des nada. Rebájame el impuesto. Rebájamelo del 21 al 15% y solamente del coste del artículo, no sobre el impuesto. Y mira, ya me ahorro 32 céntimos por litro. No sé qué opináis vosotros al ver esto. No sé qué opináis vosotros al ver esto. Es decir, si es que es contar con los dedos. Es contar con los dedos. Pasa que ellos, vamos a ver ahora qué modificación hacen, pero seguro que no van a bajar la recaudación. Eso fijo, no sé cómo harán. Seguramente solamente van a limitar para cierto tipo de personas, no para todo el mundo. Pero, joder, un 6% menos de IVA solamente sobre el importe real, yo creo que, vamos, nos están tangando dinero, pero de una manera descarada, Mira cómo sí que han bajado el IVA de la luz. Sí, pero es lo mismo, han bajado el IVA, pero no han tocado el impuesto sobre electricidad. Y este cuadro es un cuadro un cuadro Excel.
Aquí he ido metiendo los precios de del barril de petróleo año 2010 al 21 y luego lo que va de año 22. La columna de la izquierda es el precio del barril en dólares. La siguiente es el tipo de cambio que había. Ya hemos visto cómo ha ido modificando. Ya hemos visto cuando estaba más bajo, años 2011, 2012, etcétera, etcétera. Ahora cómo está más alto. Y la conversión del precio de barril de petróleo ya a euros. Ya hemos visto, por ejemplo, año 2015, el barril bajó. El cambio no estaba tan favorable, pero se puso el barril de petróleo a 47 euros. En el 16 bajó el precio del barril de petróleo. El cambio estuvo más o menos igual, a 39 euros el barril de petróleo. Es decir, vamos viendo la diferencia y quería significar, por ejemplo, vamos a ver, aquí vemos, en el año 2021, barril de petróleo, a 70 euros el barril de petróleo. Año 2010, a 79 euros el barril de petróleo. Bueno, pues en euros estaba, mismo precio, costando el barril $9 más por barril, mismo precio, ¿por qué? Por el cambio, que en el año 2021, por el cambio, o sea, por eso, el cambio del euro con el dólar es fundamental en el precio. Aquí se ve por el cambio. Y luego en lo que va de año, ahora está, hay una cosa que no he comentado, bueno, lo comentaré ahora sobre el mercado de futuros. Viendo lo que va de año, cómo ha ido subiendo el barril de petróleo, cuando estaba el barril de petróleo a $117 barril, a nosotros nos costaba 104 euros, y cuando el cambio está, cuando el dólar, cuando el barril ha costado a 111, 112 euros en el mes de julio, como nos ha modificado el cambio, el barril de petróleo nos ha costado en comparación más en euros, a 103, habiendo bajado el barril de petróleo, el precio, en dólares. ¿Por qué? Por la diferencia del cambio. Si ahora hay uno que es mi gráfico. En abril, el barril estaba a 104 dólares y nos costaba en euros a 94. Ahora estando el barril a 89, a 90 euros, números redondos, nos vale casi lo mismo, a 91, la diferencia del cambio. Luego la siguiente columna nos da la variación que ha habido y se ve en rojo cuando ha sido negativa. Y luego la continuación es el precio de venta de gasolina con impuestos y la variación, y precio de venta de gasolina sin impuestos, ahí se ve, salta a la vista, de con impuestos sin impuestos, y ahí se ve la diferencia de precio. Bueno, y hay datos muy, muy sintomáticos. Por ejemplo, año 2011. El barril de petróleo sube el 32%. A nosotros, al ciudadano, el 21,40%. En el 2013, el barril de petróleo baja el 6,49%. A nosotros nos baja la gasolina el 2,70%. Nos baja menos que bajó en el mercado. En el 14 lo mismo, nos baja menos. En el 15 baja el barril de petróleo un 36%. A nosotros nos baja un 18%. Con impuestos, que si aplicamos sin impuestos, siempre la diferencia va a ser más a nuestro favor. Si aplicásemos la diferencia a lo que son el precio sin impuestos, siempre va más a nuestro favor del contribuyente. En el 16 baja un 16% y a nosotros nos baja el 11%. En el 20 baja un 35% y a nosotros nos baja un 16%. En el 21 sube un 62% y a nosotros nos sube un 33%. Pero claro, llevamos arrastrando un déficit en contra nuestra por las subidas anteriores. Por ejemplo, en agosto ha bajado un 3,5, un 3,60 el barril de petróleo. A nosotros nos ha bajado un 13,67. Cuanto más baja el barril de petróleo, la comparativa con el precio a nosotros debería de ser bajar más. ¿Por qué bajar más?
porque nos aplican un impuesto, el famoso impuesto especial de hidrocarburos, que el barril de petróleo como tal no lo tiene. Es decir, si a mí me baja el barril de petróleo 10 euros. Si yo a esa gasolina encima le estoy aplicando un impuesto de 0,47 céntimos, me tendría que bajar más, puesto que le estoy aplicando un coste. Pues no, pues precisamente no me baja más por ese coste que le está metiendo el Estado del impuesto de hidrocarburos. Antes quería comentar lo del mercado de futuros. Bueno, aquí se ve muy claro lo de la diferencia de los precios. El barril de petróleo se paga a 25 días fecha factura. Es decir, eso que dicen de que es que la gasolinera, es que me sube el petróleo y te suben mañana la gasolina. Nos están también engañando, porque se paga a 25 días fecha factura. 25 días naturaleza, es decir, un mes fecha factura. Y además normalmente se va a mercado de futuros. El mercado de futuros es, bueno, la palabra lo dice, se emplea mucho con las materias primas y con las hipotecas. Es que yo acudo a un mercado y yo compro al precio que se supone que va a estar el petróleo dentro de un mes. Ahora está de bajada. Ahora está bajando el precio del petróleo. El mercado de futuros está bajando. El último dato, que era antes de ayer, había bajado un 2 y pico. El mercado de futuros está en 70 y pico dólares el barril. Porque se prevé que como China tiene problemas económicos, porque China si no crece por encima del 10% tiene problemas. Son así de chulos. Aquí crecemos el 2 y somos ya los reyes del rock and roll. Ellos si no crecen el 10% por encima ya tienen problemas económicos. Entonces está bajando el mercado de futuros. El mercado de futuros es que tanto en petróleo como en trigo, como en lo que sea, como en las hipotecas, así como curiosidad, ahora que están hablando tanto con las hipotecas, los tipos de interés. Los bancos cuando ponen hipotecas a interés fijo, no es que el banco preste al 2% porque es un banco bueno y dadivoso. Bancos buenos y dadivosos no conozco ninguno. Yo trabajé en banca, no conozco ninguno. Lo que hace es que van al mercado de futuros. Es decir, dicen, bueno, una hipoteca a 30 años le ofrezco interés fijo el 3%. Y tú dices, pero ¿cómo el 3% si ahora está el Euribor al 2,80 o al 2,90? Porque ese mercado de futuros no se mueve en relación con el Euribor, sino que unos señores muy listos que hay en Nueva York y en Londres, que son muy listos, saben mucho, prevén que dentro de 30 años los tipos de interés no van a estar al 3%. Entonces yo le compro al JP Morgan o al que sea, le compro una operación de 100 millones de euros a 30 años al 3%. Se la he comprado. La he cerrado con él el trato. Y dentro de 30 años, yo le estoy pagando el 3% durante estos 30 años al tío. Si el tipo de interés se pone al 1, mejor para él. Y si el tipo de interés se pone al 5, mejor para mí. Pero ellos nunca pierden, ¿eh? O sea, lo hacen bien. Entonces yo a mi cliente le vendo la hipoteca al 3,50 o al 4% de interés fijo. Porque yo estoy pagando el 3, garantizado durante 30 años. El de la JP Morgan me lo está vendiendo eso al 2%, él gana el 1% y la JP Morgan lo está comprando al 2%. Es esa cadena. Entonces a mí mi cliente me paga la hipoteca al 4%. Ahí viene, dice así muy gráficamente, muy esquemáticamente lo que es el interés fijo a largo plazo en las hipotecas. Por eso yo tengo una hipoteca muy cercana, de alguien muy cercano, que se la gestioné y se la hice al 1,15% de interés fijo el año pasado. Entonces, esa hipoteca, si la quieres vender, vamos, pues ganas dinero para comprarte un coche. Entonces, y es por eso, porque son mercados a futuros. Pues igual pasa con el petróleo. Se cierran operaciones a 3 meses, a 6 meses. Es decir, la guerra de Ucrania. Si se preveyera que la guerra de Ucrania, que se sentasen a negociar Zelensky y este criminal, a hablar, a negociar para cerrar, pues seguro que el petróleo, seguro que bajaba de precio. Porque había más, no había problemas en el mercado, de suministros, el gas, en fin, volveríamos a la normalidad, al mercado normal. Si es que a 3 meses, pues el petróleo costaría pues $40 el barril, por ejemplo.
porque ya habría suministro. Las materias primas costarían menos porque ya habría suministro. Ese es un mercado de futuros. Y el petróleo se mueve en mercado de futuros. Y bueno, pues esto ha sido mi comentario. No sale lo de la... Sale lo de la... Es que quería poneros cuál es mi dirección de correo electrónico y la página de YouTube que tengo, por si alguno quisiera alguna cosa, sin que se lo mande por correo electrónico, tanto esto como las pensiones, no tengo ningún inconveniente, o si quiere entrar en la página de YouTube, que está a mi nombre, tampoco hay ningún inconveniente. Ya podemos enviar la presentación a todos los que han venido. Perdóname. Os podemos enviar la presentación a todos los que habéis venido, también con el enlace. Ya los que se han conectado en casa. Es que falla la red. O sea, esto es un fallo de red que me la abre. En resumen, yo de esto lo que veo que una vez más nos están engañando, nos engañan continuamente, visualmente, y bueno, yo me gusta el descubrir dónde, o el tratar de averiguar dónde está el error o dónde está lo que nos hacen, y me parece una vergüenza el que yo no digo, vamos a ver, yo no digo que nos cobren, sino que nos lo expliquen, que nos lo digan, o sea, que expliquen al ciudadano la verdad. Lo que pasa es que como nos pastorean tan bien, se están cómodos que nos pastorean muy bien y están tan cómodos que dicen estos tontos, ¿para qué le vamos a explicar nada? Si cuanto menos sepan mejor. Pero hombre, explícanos, danos una razón. A mí si me explican el por qué me están aplicando doble imposición, y dice, bueno, oiga, mire, es que les aplicamos doble imposición porque, oiga, que no tenemos un duro. Bueno, vale, ¿verdad? Pues habrá que arrimar el hombro. Oigan, mire, que es que a usted no le puedo bajar la gasolina, consigo bajar el petróleo porque tengo unos acuerdos con Repsol. Bueno, pues vale. O porque Repsol se está gastando dinero en invertir en el tema de hidrógeno. Bueno, pues lo entiendes. Pero es que te la cuelan de esa manera y tú tragas y no abres la boca, y yo me rebelo contra eso. Es que me rebelo contra eso. Yo no tengo ya no tengo edad para tragar con todo. Sí. Sí, hablando así de años. Como comentaste hace poco que Sí. La pregunta es, pone uno, por parte de las ¿verdad?, que la razón por la cual estas aerolíneas consiguen dar ese precio más bajo porque es de bastante inferior calidad del combustible. ¿Piensan que eso es cierto? Yo tenía muchísima amistad, cuando estaba en Coruña tenía muchísima amistad con uno que trabajaba en la refinería en Coruña. Cuando todavía no había muchas luz. En Coruña había una en el polígono de Pocomaco, el que conozca Coruña, allí en Pocomaco, las afueras de Coruña, había una refinería low cost. Y simplemente y me dijo, no, es la misma gasolinera, la refinería. En la refinería no hay vino blanco y vino tinto. O sea, cargan todos lo mismo. ¿Qué ocurre? Aditivos. Al parecer es en los aditivos donde hay. Pero vamos, yo entiendo, y yo estoy de mi cosecha, yo entiendo que sería muy grave que el gobierno, aunque ya me fío menos, pero sería muy grave que el gobierno consintiera el que se suministrase gasolina de inferior calidad y que perjudicase a los coches. Eso sería, aunque yo ya me creo todo. Yo creo que yo está por los aditivos. Yo creo que una gasolinera low cost no tiene capacidad técnica para meterse en el mundo de los aditivos. Eso hay que dejárselo a los punteros de Repsol. Yo opino, y luego además hay una cosa, que las low cost no tienen personal prácticamente.
Vas allí con la tarjetita, picas allí, ves al que no sabe, te ayudas. Mire, jefe, pincha aquí. Ah, mire, no, espere, ponga aquí. Eso. Donde sí nos pueden engañar, pero la low cost y la razón más chula del mundo es en el tamaño del litro. Eso sí, y además cada vez es más fácil, porque se hace hasta con el mando de estar. Los caudalímetros son todos electrónicos y ahora Bueno, sí. Hombre, ahí también sería muy gordo, ¿eh? El que sería muy gordo. El que el inspector, que los inspectores que te... Vamos a ver, es que yo, las que son gasolineras de bandera, es que de esa gasolinera comen dos. Come Repsol con su comisión y come el gasolinero con su beneficio. Entonces, mientras que en las que son lucos, la comisión de bandera ya te la quitas. Ellos van a volúmenes. Por ejemplo, una que yo gasto en una de esa de low cost, Petroil se llama, Plenoil, que está ahí en... Está... Sí, Esa. Yo siempre voy allí y encantado de la vida. Pero encantado de la vida. Yo no sé si el litro allí son 990 o son 1000. Periódicamente hacen una inspección y les avisan que van ahí para comprar la capacidad. Hombre, si les avisan ya, joder. Y hay otro factor de hace 15 años o 10 años hubo un problema con las parafinas, pero bien. Y eso era debido a que algunas gasolineras de low cost compraban la gasolina ya de refinerías de Lituania y por ahí, donde aprovechaban el cracking, la parte baja del fraccionamiento del petróleo. Entonces, el gasóleo tenía muchas parafinas y otro por los Sí, pero era muy poquito. Por ejemplo, la del campo. Una cisterna que viene del lugar, porque desembarca en La Coruña y van a una red de Lourdes. Yo recuerdo también cuando Me parece un poquito. estaba más barata de ir a allí esa gasolina Y es que ese argumento que utilizan, ¿no? Chus, ¿se puede contar esto ya? Bueno, estamos aquí en Galicia. Y en la más barata, a precio muy grande. Entonces, no me vengas diciendo que es mejor combustible, tengo el mismo, cuando el mismo combustible, porque el sol sí que tiene el mismo combustible. Bueno, muchas gracias a todos. Estamos aquí ahora en un debate, en una tertulia sobre experiencias propias. Muchas gracias a todos y espero que os haya interesado. Ahí está mi dirección de email, mi página de YouTube y cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Y no sabe uno a qué atender. Vamos, a qué atenerse. Con respecto a si engañan realmente, bueno, ¿qué te va a decir el de Repsol? Que tiene un mejor combustible, faltaría más. Y va a decir que es peor. Bueno, primero que en España la prensa está... Yo tengo una teoría, claro. Habíamos libertad de prensa que Franco, ahora. Porque vivimos una época de Franco, habíamos libertad de prensa, porque aquel periodista, mira que el periodista que quería explicar y hablar y decir, sabía que se jugaba, que cerrase el periódico.
que secuestraron el periódico. O el periódico Madrid, que volaron el edificio. Ya tanto se cansó de que el periódico Madrid todos los días ya con él la solución. Muerto el perro se acabó la reina. Que voló el edificio del periódico Madrid. Sí, era por Franco, era así. Entonces, había periodistas que hacían artículos de ver, todos vimos la columnilla de Mancoló, que estaban secuestrados cada vez por tres. Unos montones impresionantes. Pero a las 7 de la mañana, 6 de la mañana salía, entonces trabajaba cerca de Madrid y me levantaba muy temprano y a las 7 de la mañana llegaba para hacer el periódico porque los secuestraban porque iba la policía a retirarlo después. O sea, ahora no, ahora ya sabemos, uno cuando ve la sexta ya sabe lo que va a ver y cuando ve la 13 ya sabe lo que va a ver. Sí, y cuando lees el periódico público sabe lo que vas a leer y cuando lees el ABC sabe lo que vas a leer. No hay libertad de prensa. Es el editor el que marca la línea editorial y tú en el periódico, en el plural, ese concepto digital que hay, si tú pones que el hijo es un tío cojonudo, pues ya vas al palo, ya pasas por caja. A veces pones que Pedro Sánchez es un vídeo rock and roll, ya sabes, pasas por caja, pues vas a ver en la calle. No hay libertad de prensa. Entonces, a ningún periodista le pueden permitir eso porque el PSOE pone publicidad con los medios de prensa. Y es eso. Pues aquí digo, porque estaba le digo, ya, se acuesta con el alcalde, una con la publicidad que pone el internet. ¿Dónde está la libertad de la democracia? En la cartera de voto. Es el correcto. Claro, no hay libertad. Entonces, un periodista, un periodista puede hacer lo que he hecho yo, y como con las pensiones, puede hacer lo que he hecho yo exactamente, igual mejor, porque no mejor que yo. Pero no le dicen directo, son cada año se gasta publicidad 5 millones de euros. Si no eres el dueño de la cadena, eso ya. Claro, no es el dueño de la cadena. Entonces, antes no, en la época anterior no. Eso no existía. Existía el periodista del periódico Arriba, que os acordáis del periódico Arriba, que ya sabíamos el Alcázar, ya sabíamos lo que iba a escribir, pero claro, no había periódico como el periódico Pueblo, como el periódico Madrid. Joder, en vida para que la gente estaba en el esfuerzo y la cerraba y en la Cogoné. Yo recuerdo cosas de la Cogoné, que de los cerrados, se veía la primera página de túneles, negro, luego otra página negra, la última página, el tren que salía del túnel. Otro que decía, si un día se un poco, el ser, y un 3% del noroeste para España. A ver, hoy quién pone a ver quién pone hoy la voz. A pesar que hay mucha democracia. A ver quién pone nada. Porque te echan. Pues porque la publicidad que pone el Estado, que pone que es el Concello de Vigo, el Estado de Vigo, ¿cuánta publicidad pone el Concello de Vigo en la bodega? Yo creo que la bodega. Muy poquita. Y la bodega. Bueno, yo mandé, me llamó la atención. Me llamó la atención que el Estado de Vigo me publicó una carta, esa carta al director, criticando a los alcaldes por el tema del sistema. Y me lo publicó la voz del Estado de Vigo, ¿no? El Estado de Vigo se ha publicado la voz sí que lo ha publicado más cosas, pero el Estado de Vigo puede saber que a mí me da la vergüenza, como dijimos el premio de Santiago este año, una vergüenza que es también este sinvergüenza. Y además se le echa la cara que eres un sinvergüenza. Yo pedí la pensión, cuando se van a ver a Santiago saliendo de Vigo, el camino real es por la ruta salvada. Es una ruta preciosa. Empieza donde está la iglesia, yo no lo hacía, la iglesia del 7 Picos, también se llama la calle Cantana, suele ser la calle Cantana. Es un paseo precioso, que vas con ella hasta Bermondera,
Y ya no. El granito prácticamente pesado, tiene banco, tiene unas fuentes para sentarte, sombra, precioso. Y este sinvergüenza permite y fomenta que la gente vaya por toda su valía, Chapela, y toda la carretera, y luego los ves venir desde Rotela, vienes en coche de Rotela para Vigo, por la carretera, por Rando, y ves a la pobre gente cuando lo vimos en el mes de agosto, con macutos, a las 3 de la tarde, yendo por la carretera. Hay que ser sinvergüenza para permitir eso. Pero sinvergüenza. Porque no está nada señalizado. Nada. No, que ibas por allí por delante y flipabas. Sí, es un camino feo. Dos años por la calle, Pero ese camino es precioso. Yo los digo que vayáis paseando. La senda La senda de la es preciosa. es preciosa. Pero muy bonito. Además es, y además ves toda la Tienes ría. toda la ría de tierra. No tiene todo, hay todo, no tiene nada, es espectacular. Pues, pero muy todo Bueno, eso es como los cruces. A ver, a mí me parece muy bien que haya luces. Pues sobre el alcalde de la buena. El ruido. Y nosotros firmamos. Y entonces para los de derecha para la Tengo material. este firmaron y fue lo tiempo. Ay, no vamos a poner todo junto porque así están trabajando. Ese es el problema. O sea, a ver, pues hasta aquí podemos llegar. El enlace con Botella, no quieren todo el mundo. Pero si el otro día yo vi mismo justo el día que hacía una llevamos 2 horas tarde. Sobre el alcalde tengo material. Muchísimas gracias, Chus. Bueno, se me faltaba. Esto es todo fallo de tecnología, ¿eh? No,